Este hombre sentía que alguien le seguía mientras caminaba por la calle. Se dio cuenta que un hombre iba tras de él durante mucho rato. Entonces decidió parar en una esquina y preguntarle qué quería de él, pero no le contestó y se fue. Unas horas más tarde se lo volvió a encontrar, pero esta vez en el metro, y esto sí que ya era muy extraño. Entonces se acercó y le preguntó que por qué le estaba siguiendo, pero el hombre nuevamente negó que lo estaba siguiendo. El chico se fue asustadísimo del tren, ya que evidentemente no le creyó, pero se dio cuenta que este hombre se volvió a bajar en la misma parada de metro que él y lo estaba siguiendo, pero esta vez no pudo seguirlo porque no supo por dónde se fue. Pero lo más perturbador fue que unos días más tarde, este hombre subía por el ascensor de su casa y volvió a ver a este hombre, que incluso le siguió hasta la puerta de su casa y le dijo que le abriese la puerta. ¿Por qué crees que lo estaba siguiendo? Déjamelo en los comentarios. Este hombre sacrificó su vida para salvar la de cientos de personas. En 1917, el telegrafista Vincent Coleman estaba trabajando en la estación de tren de Halifax, Canadá, cuando vio que dos barcos chocaron en la playa cercana, causando un gigantesco incendio. Pero lo más peligroso era que uno de los barcos transportaba unas 3.000 toneladas de explosivos que iban a usarse en la Primera Guerra Mundial, por lo que la explosión era inminente. Todos comenzaron a evacuar la zona, pero Vincent se acordó que estaba a punto de llegar un tren con 300 pasajeros y decidió regresar a su puesto de trabajo para enviar un telegrama urgente. El mensaje decía: detengan el tren, barco de municiones se incendia y explotará pronto. Creo que este será mi último mensaje. Un momento después, el barco explotó y, desgraciadamente, perdieron la vida unas 2.000 personas, incluyendo a Vincent, que se portó como un auténtico héroe. Gracias a este hombre, los 300 pasajeros del tren consiguieron salvarse de la que se considera que fue la segunda mayor explosión causada por el hombre. Déjame en comentarios cuál crees que fue la primera gran explosión causada por el hombre. Esta mujer disparó a sus 3 hijos para recuperar a su amante. Diane tenía 3 hijos pequeños cuando se divorció del padre de los niños, porque este descubrió que Diane le era infiel con otro hombre. Ella se llegó a obsesionar muchísimo con su amante, hasta el punto que cuando él le dijo que no quería tener que criar a sus hijos, ella hizo algo aterrador y repugnante. Metió a sus propios hijos en el coche y los llevó a una calle donde no había absolutamente nadie. Entonces sacó una pistola y disparó a sus 3 hijos a sangre fría. Después se disparó a sí misma y condujo hasta el hospital más cercano. Cuando llegó al hospital, uno de sus hijos ya había fallecido, pero los otros 2 estaban muy graves. Diane le dijo a la policía que un ladrón les había atacado, y ella a duras penas pudo escapar con vida. Pero lo que ella no sabía era que su hija Christy iba a despertar del coma, y recordaría todo lo que hizo su madre. Además, las pruebas que había dentro del coche de Diane tampoco coincidía con la versión de ella. Y finalmente Diane fue condenada a cadena perpetua. Este niño de 8 años robó y condujo un coche solo para comerse una hamburguesa del McDonald's. Esperó a que sus padres se durmiesen para robarles las llaves del coche. Montó a su hermana de 4 añitos en el coche y condujo como pudo al McDonald's más cercano. El viaje al McDonald's fueron de unos 2,5 kilómetros aproximadamente, en el que sorprendentemente no hubo ningún accidente. De hecho, el niño hasta se paraba en los semáforos y dejaba pasar a la gente. Cuando llegó al McDonald's, la empleada que le atendió se quedó muy confundida al ver a un niño tan pequeño conduciendo el coche. Entonces cuando la policía llegó al lugar para detenerlos, ya que habían recibido varias llamadas alertando de que habían visto a 2 niños pequeños solos conduciendo un coche. Cuando la policía llegó al lugar, el niño no paraba de llorar, ya que creía que había hecho algo malo. Y en realidad lo había hecho. Cuando le preguntaron, el niño dijo que había estado viendo tutoriales de YouTube para aprender a conducir. De locos. Este hombre robó un banco por tan solo $1. James Verón entró al banco más cercano y le entregó una nota a la cajera que decía: esto es un atraco, dame $1. Todo esto sin estar armado ni emplear ningún tipo de violencia. Simplemente cuando la cajera le dio el $, James se sentó a esperar a que llegara la policía. Y es que James tenía un plan maestro. Te cuento, James estaba enfermo y tenía dolores insoportables por todo el cuerpo, a causa de una artritis generalizada y un tumor en el pecho. Pero como este vivía en la calle y no tenía un seguro de salud, no tenía dinero para costearse el tratamiento. Él sabía que robar el banco era la única forma que tenía de salvarse. Y así es, este hombre planeó un robo de un solo $1 para obtener atención médica gratuita dentro de la cárcel. Un genio. Ella asesinó a su propia madre y ahora está en libertad. Gypsy Rose Blanchard dijo que se sentía presa en la casa de su madre, la que por muchos años la obligó a mentir a todo el mundo sobre su supuesta enfermedad falsa, y así recibir ayudas económicas. Su madre le administraba medicamentos que no necesitaba. Incluso le daba de comer a través de un tubo, llamado sonda gástrica, siendo una niña completamente sana. Ella dijo en una entrevista que para salir de ese infierno tuvo que tomarse la justicia por su mano, acabando con la vida de su propia madre. En el 2018 esta mujer entró en la cárcel por parricida. Brandy Worley le era infiel a su marido Jason, con el que tenía 2 hijos muy pequeños, Charlie y Tyler.
Jason decidió pedirle el divorcio a Brandy. Ella sabía que si aceptaba el divorcio, el padre se quedaría con la custodia total de sus hijos por su infidelidad a Jason. Así que Brandy decidió hacer algo terrible. Una noche, cuando todos dormían, Brandy entró a la habitación de sus hijos y les cortó el cuello. Después Brandy intentó quitarse su propia vida, pero no lo consiguió. Además de llamar al 911 para contar el terrible crimen que acababa de cometer. Brandy, antes de ser juzgada, le dijo a Jason: ya no podrás quitarme a mis hijos. El hombre más viejo de Tokio cumplía 111 años en el 2010. Y por ser tan longevo, las autoridades decidieron hacerle una visita a Sogen Kato para felicitarlo por su 111 cumpleaños. Pero cuando las autoridades llegaron a la casa de Kato, la nieta no les dejó pasar alegando que su abuelo estaba muy cansado y no quería recibir visitas. Ante la situación tan extraña, comenzaron a sospechar de la nieta y llamaron a la policía. Cuando los policías llegaron, entraron por la fuerza a la casa y se encontraron una escena terrorífica. Se encontraron los restos del anciano momificado en la cama. Y es que Kato llevaba 30 años muerto. Y es que la hija y la nieta decidieron ocultar la muerte de Kato para poder seguir cobrando su pensión. Finalmente, las dos mujeres fueron acusadas de fraude. Esta es la mujer más besada del mundo y seguro que tú también la has besado. A finales del siglo XIX se encontró el cuerpo sin vida de una mujer joven que se había ahogado en el río Sena de París. Como era costumbre en aquella época, su cuerpo fue expuesto en la morgue de París, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer el cuerpo e identificarla. Pero nadie lo hizo. La cosa es que el forense que la examinó le fascinó tanto el rostro y la sonrisa de aquella chica que pidió que se hiciera una máscara mortuoria de yeso para inmortalizar su belleza. Total, que la máscara se puso a la venta y la cara de la joven se convirtió en una musa para poetas, artistas y novelistas. Pero fue en 1950 cuando quisieron fabricar una muñeca de primeros auxilios. Ya sabes, para realizar la técnica del boca a boca. ¿Y de quién crees que cogieron el molde de la cabeza? Espero tu respuesta en comentarios. Y deja un like si tú también la has besado, anda. Este hombre lleva atrapado en una cueva desde el 2009. Si eres claustrofóbico, sigas viendo el vídeo. John Edward Jones, un estudiante de medicina de 26 años, estaba de vacaciones en Utah, Estados Unidos, cuando fue con un grupo de amigos y su hermano a explorar una cueva conocida llamada Nutty Beauty. Durante la expedición, John se desvió de la ruta y acabó por adentrarse en una parte de la cueva cada vez más estrecha, donde para avanzar tenía que ir arrastrándose. Se quedó atrapado entre las paredes de la cueva, produciéndole mucho dolor al moverse. Intentó retroceder, pero fue imposible, ya que quedó atrapado en un ángulo de 70 grados boca abajo. La cueva era tan profunda que el grupo de rescate tardó más de 1 hora para llegar donde estaba John. Intentaron todas las técnicas para sacarlo de la cueva, pero nada pudo ayudarlo, ya que John llevaba mucho tiempo boca abajo y la circulación empezó a fallarle. Finalmente, tras 28 horas de sufrimiento, John falleció. La cueva desde entonces quedó sellada para siempre.